Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, vamos a leer esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Señor amado, como siempre reconocemos y nos presentamos aquí en esta postura de humildad, conociendo nuestra continua y perpetua dependencia de ti, Señor. No vamos a ser arrogantes en pretender que podemos vivir nuestras vidas, hacer y deshacer sin buscar la dirección de tu Espíritu. Necesitamos que a través de la administración de tu palabra nuestras mentes sean renovadas. He aquí, Señor, creo lo que tu palabra dice, que en tu palabra hay poder, Señor, que como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No que el Evangelio tiene poder, pero que el Evangelio es poder de Dios, y que a través de esta palabra recibida, Señor, y presentada de una manera que a ti te honra, el respaldo de tu Espíritu estará llegando a cada vida, Señor, siendo de oídos sordos, dándoles capacidad de oír, y así también corazones de piedra, Señor, pueden ser tornados en corazones de carne. Esa es la obra poderosa de tu Evangelio. He aquí, Señor, te pido que al presentar tu palabra, tus ojos, los ojos de nuestros hermanos, aleluya, de todo aquel que atienda este mensaje, no estén puestos en un hombre, sino que estén puestos en ti, el autor y consumador de este Evangelio. Señor amado, gracias te doy. Y así, Dios amado, úsame para la gloria de tu nombre. Gracias por esta oportunidad y privilegio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermano, esta predicación está titulada Cosas que los ángeles anhelan mirar. Es importante, ¿verdad?, que estamos trayendo esta serie, que siempre mantengamos el contexto del libro en general. Y por eso, hermano, hablamos de lo que la semana pasada hablábamos de un contraste que existe entre las realidades físicas y las realidades espirituales. Las Escrituras claramente establecen, ilustran que existe una dicotomía, una dualidad en el creyente, una dualidad en términos de que las realidades que son parte, de que hay dos realidades que son parte de nuestra existencia. Entendemos la realidad física y la espiritual, y que muchas veces encontramos que lo físico no es necesariamente un reflejo de lo que está ocurriendo espiritualmente hablando. Y miramos también que muchas veces estas dos realidades, lo físico y lo espiritual, existen y operan hasta en contradicción. Traigo aquí a mente, hermano, el libro de 2 de Corintios 4:16 al 18, donde Pablo le dice a los hermanos en esta congregación, les dice: por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando. Aquí la realidad física. Dice, el interior no obstante se renueva cada día, la realidad espiritual. Porque esta leve tribulación momentánea, ahí está la realidad física, ¿verdad? Lo externo que experimentamos en esa vida terrenal. Pero dice, produce en nosotros un cada vez y excelente y eterno peso de gloria. Otra vez la realidad espiritual. No mirando las cosas que se ven, lo físico, sino las que no se ven, lo espiritual. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vemos ahí esa dualidad. Vemos esa dicotomía que muchas veces produce conflicto en nosotros. Gloria a Jesús, porque es más fácil mirar lo terrenal, es más fácil mirar lo que está enfrente de nosotros, ignorando totalmente aquello que es invisible al ojo humano, pero que es verdadero, aleluya, en la esfera espiritual. Y vamos mirando de acuerdo a Pablo, que las cosas terrenales, dice, son temporales. Lo sabemos, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra
aleluya, no pasará. Su palabra permanecerá para siempre. Lo eterno, aleluya, lo espiritual es eterno. Y a lo largo de esta epístola, el apóstol Pedro ha seguido exhortando a los expatriados, como son identificados en el comienzo del capítulo. Los expatriados en las diversas congregaciones a lo largo de Asia Menor, y les exhorta a enfocarse en el aquel aspecto que es permanente, aquel que es eterno, aquel que es perpetuo, el aspecto de las realidades espirituales. ¿Cuáles son? Gloria a Jesús. Y miramos que cuáles son estas realidades espirituales. Ya han sido mencionadas a lo largo de este capítulo. Hablando de nuestra salvación, una que es acompañada por una esperanza viva, como vemos en el verso 3, una herencia incorruptible en el verso 4, y el poder de Dios para perseverar mediante la fe, sabiendo que la fe es un don de Dios. Dios nos da la fe a nosotros para poder perseverar. Eso lo vemos en el verso 5. Y esta comprensión, hermano, nuestra comprensión de estas realidades espirituales, estas realidades que está establecido que son permanentes, estas realidades que son eternas, debe resultar en un poderoso efecto en la vida del creyente. Y le digo, hermano, que este poder es tan profundo, es tan potente, este poder es tan impactante, el efecto de nuestras vidas, que aunque el creyente se encuentre en uno de los momentos más difíciles de la vida, he aquí, aleluya, el conflicto entre lo físico y lo espiritual, la contradicción entre lo físico y lo espiritual, se puede encontrar en un difícil momento en su vida. Puede ser aflicción física, financiera, de cualquier naturaleza, que son parte de esta existencia terrenal. Pero al mismo tiempo, gloria a Jesús, participar de un gozo que de acuerdo a Pedro es un gozo cuya naturaleza es indecible, es impronunciable, es inexplicable, es inefable. De acuerdo al verso 8. El gozo que viene, este fruto del Espíritu, el gozo es uno que surge no a pesar de las pruebas, pero como decíamos la semana pasada, surge más bien a causa de ellas. Este gozo se descubre a través de ellas. Un gozo, gloria a Jesús, que cuando nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, gloria sea al Señor, tiene que ser probada. De acuerdo al verso 7, cuando nuestra fe es autentificada, cuando nuestra fe logra soportar los intensos fuegos de la prueba, donde el Señor nos sustenta, esto, aleluya, debe producir, resultar en gozo, ¿verdad? Gozo en nuestras vidas. Un gozo que es por medio de las pruebas, no solo un gozo que aparece a pesar o en medio de las pruebas, pero un gozo que más bien es provocado, aleluya, por medio de las pruebas. Y con esta comprensión, con este gozo, nuestra salvación y conocimiento de Jesucristo, aquellas realidades espirituales se van volviendo centrales, se van tornando fijas a tal grado que son reales, que se tornan más reales, más importantes, de mayor prioridad que cualquier cosa en este mundo. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 7 al 8, habla de esto mismo, el cambio que él cambió, un cambio de dirección. Él sinceramente quería hacer la voluntad de Dios, sinceramente quería agradar a Dios, pero estaba sinceramente errado, estaba equivocado. Aleluya, y él cambió de dirección con esa intervención en aquel día providencial en su camino hacia Damasco. Y dice aquí, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que era lucrativo, todo aquello que era de beneficio para su vida, ahora él entiende que si él tiene que intercambiar para descubrir, para experimentar el amor de Cristo, él las considera como pérdida. Y dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando usted, hermano, entiende la permanencia de las realidades espirituales, como hemos hablado, la esperanza viva, la herencia incorruptible, el poder de Dios expresado a través de la fe, el poder que nos sustenta.
Gloria a Jesús. Y descubrimos este gozo que nace, gloria a Dios, que es cultivado en medio de momentos oscuros, en medio de las pruebas. Y vamos mirando que nuestra fe es auténtica, que el cristianismo no es cualquier religión, es verdaderamente sobrenatural. Aleluya, las realidades espirituales como que van oscureciendo la prioridad de las realidades físicas. Y la búsqueda de lo espiritual se convierte en una mayor búsqueda y una prioridad sobre la búsqueda de lo terrenal. Y por eso Pablo le llama, lo considero pérdida. Lo considero por amor de el cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuáles cosas tenemos nosotros que descartar para ser partícipes del conocimiento de Cristo? De una comunión con Dios. De una íntima relación con Dios donde creemos que Él es nuestro pastor, donde creemos que Él es el que nos guía. Bendito Jesús. Y encuentro, hermano, a lo largo de esta temática que estamos mirando, el tema que las cosas que anhelan mirar los ángeles, está hablándose específicamente al tema principal de las Escrituras, la salvación. Y vamos mirando que cuando hablamos de la salvación, gloria a Jesús, la salvación, que es un tema no necesariamente ajeno, un tema muy familiar para nosotros. Hay una expresión dicha por un antiguo autor del siglo XIV, y él dijo, la familiaridad genera desprecio. Este resulta, hermano, muy cierto en este caso, que un tema tan común, el tema tan frecuente como es el tema de la salvación, un tema que es así de importante, tiende a ser, aleluya, no tiende a ser dado un segundo vistazo. Ahora decimos muchas veces, ahora que soy salvo, pues no necesito profundizar mi conocimiento aparte del hecho que Cristo murió en mi lugar y que debo arrepentirme de mis pecados. Pero de acuerdo a Pedro, hermano, no debe ser así. Pero más bien la comprensión de la naturaleza de nuestra salvación y lo que esto implica, lo que esto envuelve, debe resultar, hermano, en nuestras mentes descubrir que es un misterio cuya profundidad es inalcanzable para finitos seres humanos como nosotros. Pero esto no quiere decir, esto no nos debe ahuyentar de explorar, pero nos debe motivar a contemplar la naturaleza de nuestra salvación. Y ahora nos vamos al verso 10 de Primera de Pedro 1, donde dice, hablando de los profetas que profetizaron. Sabemos, hermano, que los profetas eran individuos que actuaban, que fueron comisionados como portavoces de Dios. Ellos recibían un mensaje de Dios y lo proclamaban de acuerdo a su mandamiento. Es lo que dice en Jeremías 1:4, el 7. Dice, vino pues, ese es el llamado de Jeremías, jovencito de edad. Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Vemos allí el soberano plan de Dios desarrollado. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. La verdad, hermano, que nosotros ante el llamado de Dios jamás nos sentimos adecuados, jamás nos sentimos equipados. Por eso tenemos que depender de Dios. Pero mire, ante la excusa del profeta Jeremías, y verse el verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Vemos, hermano, que la oficina, el ministerio del profeta era distinta a la de un rey o sacerdote, porque diferente a ellos, el profeta no recibía su comisión, su llamado, gloria a Jesús, como parte, aleluya, como una herencia de su padre. Ningún individuo humano, ninguna institución humana podía habilitar a una persona para ser un genuino profeta. Gloria sea al Señor. Como hemos de mirar, hermano, los profetas, ellos no se llamaban a sí mismos, ni tampoco eran propietarios del mensaje que proclamaban. Y que esta es la naturaleza
Hermano, esta es la realidad, la naturaleza de la proclamación del mensaje por medio del mensajero. El mensaje que hablaban de parte de Dios no originaba en ellos, no era el producto de sus pasiones, no era el producto de su intelecto. El mensaje era de Dios. Ellos no poseían ninguna autoridad sobre la naturaleza del mensaje. La única autoridad que existía es que se hacía presente en la fiel entrega de él. Y es más, hermano, encontramos ejemplo de profeta que no le gustaba el mensaje que fue comisionado a llevar. Miren Jonás 1:1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y aquí el profeta Elías, el profeta Jonás, a quien yo llamo el profeta renuente, profeta que entendía la gracia y la misericordia de Dios. Hay gente que dice que Dios no muestra misericordia en el Antiguo Testamento, que no hay gracia de Dios en el Antiguo Testamento, pero de eso se trata el libro de Jonás, donde a una tierra pagana, gente gentil, Dios le envía mensajero. Al otro lado volvemos y miramos el ejemplo del profeta que encontró que la proclamación del mensaje era una de grande responsabilidad, de grave responsabilidad. La proclamación del mensaje era una de serias y aleluya y graves implicaciones. Jeremías 27 al 9. El profeta Jeremías, dentro del contexto, advirtiendo al pueblo que se arrepintiera y que aceptara el juicio que venía por mano de Babilonia. Y ahora mirando que nadie recibía y todo el mundo se oponía en contra del mensaje, el profeta Jeremías, quien es llamado el profeta, le han puesto el profeta llorón, sufriendo. Miren Jeremías 27 al 9, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermano, obviamente miramos aquí, cuando miramos los profetas, ellos no eran originarios de este mensaje. Muchas veces, hermano, el proclamar el mensaje de Dios es uno que lleva un grande costo para el portador. Solo pregúntele al profeta Juan el Bautista, siervo de Dios, verá que pagó la penalidad con su propia carne. Así que, hermano, entendemos que vamos a elevar el conocer a los profetas, pero ellos no pueden tomar crédito por el mensaje, solo pueden tomar crédito por su obediencia. Y los profetas, dice verso que leímos, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esta gracia de la cual el apóstol Pedro habla, es la gracia de la salvación. Encontramos, hermanos, que el mensaje principal de las Escrituras es Cristo. Y en torno, si el mensaje principal de las Escrituras es Cristo, también su ministerio hacia la humanidad, el rescate de la ira de Dios, la salvación de nuestras almas. Mire cómo la palabra respalda que la palabra se trata de Jesucristo. Lucas 24, 25 al 27. Este es el contexto donde ya Jesús fue crucificado, ya Jesús resucitó todavía, no se ha manifestado, no ha revelado su identidad. Los discípulos piensan que todavía está sepultado. Y ahora camino a Emaús se encontró con 2 discípulos. Y mire la conversación donde él les preguntaba, tratando de provocar la conversación que él quería hablar, preguntando de qué era lo que ellos hablaban. Y ellos le informaban acerca de que Cristo había sido crucificado
¿Y cómo es posible que él no sabía acerca de esto? Ahora en Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice, desde Moisés, hablando desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Está diciendo que todas las escrituras, todos los escritos del Antiguo Testamento que habían ya sido preservados hasta aquel entonces, todas, aleluya, hablaban de él. Y si hablaban de él, implícito está, hablaban de su ministerio hacia la humanidad. El tema central de la Biblia es Cristo. El tema central es la salvación que viene a través de Cristo. Así que, hermano, Cristo y la salvación por medio de él constituyen el mensaje central de las Escrituras, y directamente e indirectamente este era el mensaje que anunciaban los profetas y los profetas que profetizaban acerca de la gracia destinada a vosotros. Dice también, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Encontramos, hermanos, que el mensaje que recibían de parte de Dios no siempre era claro para su propia comprensión. Examinaban sus propios escritos, examinaban las profecías de otros profetas. Sus propios escritos examinaban acerca de este misterio y para poder desenvolver la providencia divina, el rescate de muchos. Este misterio entendemos que era, gloria a Jesús, el tema de la salvación, que era para ellos de mucho interés. Era uno, nos dice Pedro, que con diligencia, con esmero, ellos exploraban, indagaban, dice, contemplaban a lo largo de sus propios escritos, anhelando comprender la naturaleza de la salvación de parte de Dios. Y le digo, hermano, que también la palabra respalda que asimismo nosotros debemos indagar acerca de la naturaleza y profundidad de esta grande salvación. Y es ahí, hermano, el punto central de este mensaje, el ejemplo que se nos ha mirado, gloria a Jesús, a través de los profetas, como ellos traían un mensaje que no era propio. Un mensaje que era central, que era cristocéntrico. Era gloria a Dios, un mensaje enfocado en la salvación a través ellos espiritualmente, ellos en su espíritu, había un deseo, un interés profundo, indagaban, examinaban para comprender la profundidad de la naturaleza de la salvación, este misterio que estaba por ser revelado. Y hablando de misterio, me gusta siempre aclarar que misterio se refiere, es algo diferente a lo que es un enigma, un secreto. Es algo que está diseñado para ser escondido y ser mantenido de esa manera. Pero un misterio es algo que está en este momento oculto, pero está para eventualmente ser revelado. La salvación que ellos entendían venía, gloria a Jesús, pero era un misterio para ellos porque habían detalles que ellos no conocían. Y así como los profetas, también ellos querían ser partícipes entendiendo este misterio. La palabra nos exhorta a nosotros que también debemos indagar, que también debemos, aleluya, buscar entender esta profunda salvación. Hebreos capítulo 2, versos 1 al 3. Nos lee así. Por tanto, es necesario, dice, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Ahí está la advertencia, ahí está la condición. Aquel que no se quiere profundizar en aquello que Dios ha traído, en este caso estamos hablando de la salvación, ahí está el peligro de deslizar. Porque si la palabra, dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermano, así que la salvación de nuestras almas
No puede llegar a ser un tema con el cual estamos familiarizados a tal grado que la descuidamos. Bendito Jesús. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que debemos que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído para no deslizar espiritualmente. Como habíamos dicho al comienzo, la expresión del autor del siglo XIV, que la familiaridad promueve, aleluya, desprecio. Muchas veces aquello que es tan abundante, aquello que con el cual estamos familiarizados, tendemos nosotros, muchas veces tenemos la tendencia de despreciarlo. Pero no, hermano, el apóstol Pedro, y en torno miramos aquí el autor de la carta a los Hebreos, nos dice que con diligencia nosotros debemos atender las cosas, las profundidades de esta salvación que nos ha sido dada, una salvación tan grande, para no deslizarnos. Debemos atender diligentemente, debemos comprender de manera esmerada aquello que se nos ha dado. Debe haber un esmero en nosotros. Hay peligro de descuidar aquello que nosotros no comprendemos. Aquello que nosotros no comprendemos es aquello que nosotros no valoramos. En su sentido más básico, gloria a Dios, nosotros vamos descuidando, abandonando, como leímos, esta salvación tan grande, descuidando, siendo negligentes. Hay peligro de descuidar aquello, como dije, que no comprendemos. Y así el profeta, o mejor dicho, el apóstol Pedro, hablando, ¿verdad?, de que los profetas inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Pero para que estemos todos nosotros en el mismo lugar, en nuestras mentes, hacemos la pregunta obvia, ¿pero qué es salvación? La salvación en un sentido más básico. Su sentido más básico de la salvación se refiere al rescate del poder y de las consecuencias del pecado. Ese es el aspecto práctico que nosotros, aleluya, experimentamos cuando venimos a Cristo. Y la salvación se recibe, aleluya, ¿de qué es que nos rescata? ¿De qué es que nos salva? ¿De cuáles son las consecuencias? Aleluya, si nosotros no somos rescatados por esta salvación que viene de Dios. Hermano, entendiendo que recibir salvación de parte de Dios significa el rescate de la ira de Dios. Y le voy a decir, hermano, que para muchos el hablar de Dios era amor. Y hablar también y que hay algo que se llama la ira de Dios. Para muchos esto parece ser incompatible. Que no encajan, que no pueden existir juntos. Se van a tal grado que divorcian la revelación encontrada en el Antiguo Testamento de la revelación del Nuevo. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, y esto resulta en una errada comprensión del carácter de Dios. Miren lo que nos dice el proverbista en Proverbios 3:12. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, si Dios es amor, eso quiere decir que ese amor significa que también tiene que castigar. Sabemos que Dios también es juez, y si Dios es juez justo, significa que tiene como juez que condenar el pecado y condenar al que se rehúsa a arrepentirse. Miren lo que dice Abraham acerca de Dios como juez. En Génesis 18:25. Esto es en el contexto de ahora que Dios está por juzgar a Sodoma y Gomorra, y Abraham intercediendo por los que él percibía que podrían haber justos en esa tierra. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer el mal. Mejor dicho, lejos de ti el hacer tal que juzgas morir, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así que, hermano, como hemos establecido, hemos repetido, espero que usted ya esto lo sabe de memoria, pero es importante que lo recordemos, que Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Las cosas son buenas porque Dios las hace. Dios mismo es el punto de referencia del bien y el mal. Es a través de Dios que nosotros conocemos lo que es bueno y lo que es
malo. Y si Dios está haciendo algo, en este caso, Dios está castigando. En este caso, Dios está juzgando. Dios está haciendo algo bueno. Dios está haciendo algo justo. Añado las palabras de Dios, ya que estamos hablando del juicio de Dios. Añado las palabras de Dios por medio del profeta Ezequiel hacia Judá durante ese cautiverio babilónico. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vemos, hermano, que sí, verdaderamente el amor de Dios es compatible con la ira de Dios. El mismo Dios que ama también tiene que juzgar. El mismo Dios que ama también tiene que castigar. Y el que no se arrepiente no puede ser restaurado, pero tiene que ser condenado. Gloria sea al Señor. Pero vemos que el corazón de Dios Él no quiere que el impío muera. Él no se regocija en la muerte del impío. Lo que Él quiere es que se vuelva de su camino. Ese es el trato de Dios, hermano. Es lo que tenemos que ir entendiendo acerca de los aspectos de nuestra salvación. Y este es el misterio que vamos a ir mirando. ¿Cómo es posible que un Dios que es justo puede perdonar a pecadores como nosotros? Volviendo al verso 11 de 1 de Pedro 1. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Dice. Así que, hermano, de la misma manera que nosotros indagamos, que queremos saber acerca del futuro escatológico que tiene que ver con los últimos tiempos, especulamos quizás acerca de las identidades de los personajes principales en las profecías, ¿verdad?, relacionadas al cumplimiento de los tiempos. Preguntamos quién será que va a terminar siendo el anticristo, quién va a llegar a ser el falso profeta. A veces preguntamos quiénes van a ser los dos testigos que aparecen en Apocalipsis. Hacemos esas preguntas. De la misma manera, hermano, los profetas investigaban acerca de aquel que iba a ser el Salvador, aquel que iba a ser Salvador, juez, profeta, sacerdote y rey. Investigaban acerca del tiempo en que se iba a manifestar este glorioso personaje. Mateo 11:1 al 5 dice: y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Los profetas aquí indagando, ¿verdad? El profeta respondiendo, Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Vemos que lo que estaba presente en todos los profetas, lo encontramos así presente en quien se podría considerar el último profeta del Antiguo Testamento. Bendito Jesús, el profeta Juan el Bautista. Los profetas escudriñando el tiempo y persona y tiempo que indicaba el Espíritu de Dios, estaba en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. El Espíritu de Dios a través de los profetas proclamaba, gloria a Jesús, la crucifixión, proclamaba el mensaje de los sufrimientos de Jesús. Y voy a decir que en los profetas fue contestado este profundo misterio de Dios, misterio que contesta la pregunta que inquiere que cómo es posible que Dios puede perdonar al pecador y al mismo tiempo permanecer justo. ¿Cómo es posible? Póngase a pensar, vamos a hablar en términos terrenales. Un juez que es justo en la tierra le traen a un borracho que mató a alguien usando su vehículo. Y este juez, después de que le traen todos los datos del caso, le permite al borracho salir libre, le permite al asesino escapar la condenación de sus fechorías, le permite a aquel que ha hecho grandes estragos y ha robado todo el dinero a una anciana
¿Qué clase de juez, siendo justo, va a permitir que estos salgan libres? Es exactamente, y aún en una escala mayor, el dilema que se encuentra cuando el Dios justo perdona al pecador. ¿Cómo es posible? El grande misterio de nuestra salvación. ¿Cómo es posible que Dios perdona al pecador y al mismo tiempo permanece un juez justo? Mire lo que dice Ezequiel 18:20 acerca de la naturaleza de este dilema. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Está establecido que el alma que pecare va a morir. Si alguno peca, va a pagar el precio. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos viendo que es inviolable el orden. Cada uno va a pagar por sus pecados, pero ¿cómo Dios puede perdonar al pecador y al mismo tiempo mantenerse justo? Porque sabemos que Dios ha perdonado al pecador, que Dios perdona al pecador, que Dios perdona al que se arrepiente, que un corazón contrito y humillado no lo rechazará jamás Dios. Y vemos que lo que no es cierto de la corte terrenal, el que mató a alguien con su vehículo, aunque haya sido un accidente, pero fue un descuido, pero fue, aleluya, un abuso bajo la influencia, aunque esté arrepentido sinceramente, tiene que pagar su penalidad. Quizás cadena perpetua, dependiendo de la severidad, o quizás, aleluya, hasta lo puedan poner a muerte, la pena de muerte. Dios, hermano, Dios tiene que juzgar el pecado. Pero si Dios nos juzga a todos nosotros conforme a nuestras obras, nadie escapará. La solución a este dilema solo se puede encontrar en Dios. Y la solución la encontramos en Dios castigando a Dios en nuestro lugar. Ahí está el misterio que los profetas quizás estaban tratando de entender. Ellos entendían el carácter. Y recuerden Moisés había visto, gloria a Jesús, cómo Dios juzgaba a los pecadores. Solo usted pregunte lo que ocurrió con los hijos de Coré, que se levantaron en rebeldía contra Dios. Solo pregunte usted a Dios. Mírenlo, el texto donde nos registra los dos hijos de Aarón que trajeron fuego extraño al altar. Nadie tenía duda, los profetas ninguno tenía duda del juicio de Dios, pero ahora se les está diciendo que Dios va a perdonar, que Dios va a restaurar los corazones hacia Él, y el misterio fue revelado a través de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que aquel que murió resucitó por ellos. Allí está el glorioso misterio de la salvación. Y aunque solo le estamos dando un vistazo de manera superficial, no vamos a pretender que nosotros entendemos las profundidades de lo que esto implica, de lo que esto envuelve. Ellos recibieron de parte del Espíritu, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y van a venir unas glorias detrás de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles iban a ser esas glorias? Los momentos gloriosos en la vida de nuestro Salvador. Eventos como las verdades de esa transfiguración, donde Jesús se transfiguró ante los ojos de sus discípulos selectos. Vemos la gloria de la resurrección, la gloria de la ascensión de Jesús al trono a la diestra de Dios Padre, donde la palabra nos dice, verá, que no hay otro nombre dado a los hombres. Aleluya. Como el nombre de Jesucristo. Hermano, los sufrimientos y las glorias de Cristo fueron el tema de grande parte de las proclamaciones de los profetas. Dice el verso 12 de 1 de Juan 1: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Y allí está el grande misterio de la salvación.
El misterio que no había sido revelado para ellos era uno que no iba a ser mostrado, manifestado a los profetas, pero que fue revelado durante y después el ministerio de Jesucristo y ahora revelado a todos nosotros. Hebreos 1:1-3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta por todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el misterio, hermano. El ministerio que indagaban los profetas encarecidamente. Era como Dios iba, aleluya, a tomar dos conceptos que parecían incompatibles: el perdón y la misericordia de Dios y el juicio de Dios hacia aquellos que no poseían ningún mérito. Aleluya, esto se logró encajar a través de la revelación de Jesucristo. Se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros, y administraban las cosas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Gloria a Jesús. Hermano, vemos que ellos ministraban una parte de este misterio, pero el resto de este misterio fue proclamado, aleluya, por los apóstoles. El Espíritu Santo no solo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, pero también a los apóstoles del Nuevo con la proclamación de las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Cosas, dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este es un misterio tan grandioso, hermano, que capturó profundamente no solo el interés de los profetas, pero captura el interés, aleluya, de los ángeles. Por eso dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto de entender que es algo continuo. Los ángeles, estos espíritus, estos seres celestiales de carácter sobrenatural, seres que existen delante de la presencia de Dios, estos espíritus ministradores, como nos dice en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serían herederos de la salvación. Estos seres, los ángeles que reflejan la gloria de Dios. Estos seres, hermanos, que cuando se presentaban, nos presenta la palabra, cuando se presentaba delante de Daniel, un ángel, cuando se presentaba delante de Juan, un ángel, la inclinación era del ser humano mirando la gloria, el residuo de la gloria en estos ángeles que estaban en la presencia de Dios. Así como Moisés reflejaba gloria en su rostro, la inclinación de los personajes a lo largo del Antiguo Testamento era de sentirse inclinados para adorar a los ángeles. Y estos ángeles que están activamente en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, son captivados por el misterio de la salvación. Si a los ángeles les interesa, hermano, ¿cómo debería ser para nosotros? Estos seres que reflejan la gloria de Dios son captivados por la gloria de la salvación dada al ser humano. Y hermano, y aquí en conclusión, a lo largo de estos versos, el apóstol Pedro ha exaltado el tan familiar concepto de la salvación, nos ha elevado brindándonos la comprensión de que los mensajeros inspirados del Antiguo Testamento, los profetas, ellos que de manera esmerada, y podría agregar hasta apasionada, investigaban las mismas profecías que a ellos les fueron manifestadas tratando de comprender esta grande salvación. Y si ellos buscaban una comprensión tan profunda, las Escrituras también nos prescriben que nosotros cuidadosamente atendamos con diligencia a lo que hemos oído. Porque el desatender lo que Dios ha revelado
El ser no diligentes, o podría decir el ser negligentes, significa descuidar nuestra salvación. Tan profundo es el misterio de la salvación que los ángeles, podríamos decir que por miles de años, han observado el desarrollo del glorioso plan de redención para el ser humano. Y tratando de comprender algo que jamás ellos quizás podrán experimentar, la profundidad de la gracia divina, el perdón de nuestros pecados, experimentar lo que significa el nuevo nacimiento, a lo que Pedro se refiere más adelante en su epístola, hablando que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Ellos nunca podrán experimentar eso. Ellos anhelan mirar, ellos anhelan experimentar, entender la profundidad de este misterio ahora revelado a nosotros, aplicado en nuestro diario vivir. Lo anhelan con profundidad, así también nosotros, hermanos. Y aquí lo dejo con esta sección de Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 14. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de los Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban, dice, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo lenguaje, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice que Juan miró, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían en gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El misterio de la salvación es glorioso porque el Salvador es glorioso. El misterio es digno de indagarlo, de escudriñarlo, de profundizarnos en él, porque el misterio de la salvación, el que anhelan mirar los ángeles, es el misterio acerca de Cristo. Es la revelación de Jesús hacia el ser humano. Hermanos, ahí está la advertencia del autor a la carta a los Hebreos. Aleluya, el descuidar, en ser diligentes, puede significar descuidar nuestra salvación. El Señor nos ayude, hermano. Aleluya, que aquello que puede ser hasta cierto grado familiar, jamás nosotros lo despreciemos. Así que, hermanos, Señor amado, en el nombre de Jesús, he hecho todo lo que es humanamente posible de traer tu palabra, Señor. He hecho todo lo que es conforme a mi capacidad, Señor, de traer, de ser fiel al texto de tu palabra, de no desviarme ni a diestra ni a siniestra, de no agregarle ni de quitarle, de no, aleluya, enmascarar mis opiniones humanas como palabra de Dios, sino, Señor, ha sido mi arduo deseo de traer tu palabra así como tú la intencionaste en su contexto, para los oídos, aleluya, de aquellos que han de recibir esta palabra y que la reciben ahora, Señor. Oídos, aleluya, que pertenecen a almas hambrientas y sedientas, que solo en Cristo Jesús, el pan de vida y el agua que nos sacia, Señor, seremos nosotros completamente saciados. Gracias, Señor, por darme tan grande y especial privilegio de traer tu palabra. Lo he hecho para la gloria y la honra de tu nombre. Así, Señor, despedimos
este servicio, ok, esperando que todo haya sido de tu agrado para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.